Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Economía Ahora nuevamente con ustedes semana tras semana, charlando de los hechos y con especialistas de lo que nos interesa al país, fuera de lo que a veces dicen que no nos interesan o que algunos periodistas hacemos que nos interesen, que es mentira. Nosotros tratamos de exponer lo que nos preocupa y por eso tenemos un invitado de lujo, que es el abogado constitucionalista Félix Lonigro, que siempre nos atiende en su momento como para aclarar determinados baches que nosotros, en cuanto a economistas, los tenemos y dudamos bastante porque no conocemos ni códigos, ni lo que es la interpretación de los códigos y lo que habría que hacer. Gracias, doctor, por atendernos en esta tarde no tan calurosa, por suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto, un placer estar a Gracias. disposición. Igual para nosotros. Vamos a empezar, si le parece bien, con el proyecto de ficha limpia, la duda con respecto a quién abarca o qué no abarca si fuera sancionada en tiempo y forma. Y primero, ¿qué significaría el tiempo y forma? Y qué resolvería una vez que está resuelta de acuerdo al periodo en el que se resuelva, ¿verdad? Sí, hoy en día, entre los requisitos que se necesita para ser candidato, que están previstos en la Constitución Nacional, los requisitos, Sí. pero también es cierto que la ley de partidos políticos establece que los candidatos no pueden tener inhabilitación. Entonces, las inhabilitaciones que están previstas en la ley de partidos políticos, entre ellas es que no pueden ser candidatos aquellos que tengan una condena firme. Firme significa que ya no pueda ser apelada, que ya no tenga instancias de Que apelación. no tenga más instancias. Mientras un candidato no tenga condena firme, es decir, puede tener condena de primera instancia, puede tener condena de segunda instancia, pero mientras no estén agotadas las instancias judiciales, Sí, un individuo puede ser candidato. sí. Justamente de lo que se trata ficha limpia es de impedir que aquellos candidatos que tienen condena confirmada en segunda instancia Sí, puedan presentarse a la elección. Entonces, bien. claro, acá algunos plantean, bueno, pero si no tiene condena firme, todavía le rige el principio de presunción de inocencia. A ver, es cierto, porque cualquier persona sometida a proceso tiene la presunción, tiene el derecho de que se lo presuma inocente y el estado de presunción de inocencia que se termina cuando se le confirma en sede judicial su condena. Lo que pasa es que como todo derecho, el de ser presumido inocente, es susceptible de ser reglamentado, de ser restringido a límites menores en aras de determinados objetivos, como por ejemplo, en este caso, en aras de lograr una transparencia electoral. A ver, yo digo, el principio de igualdad indica que todos somos iguales ante la ley. Pero es lo mismo una persona que no tiene un solo antecedente penal a aquel que los tiene. Es lo mismo aquel que que fue denunciado en una causa, pero que todavía no tiene ni siquiera un procesamiento, a aquel que tiene una condena en primera instancia o aquel que tiene una condena confirmada en segunda instancia. Sí, no es lo mismo. La presunción de inocencia sigue existiendo, pero se va debilitando a medida Claro, que el las camino instancias, recorrido debilita eso. claro. Entonces, de lo que se trata es de evitar que
si ya hay dos condenas, es porque la presunción de culpabilidad, porque si hay presunción de inocencia, también hay presunción de culpabilidad, es porque Claro. la presunción de culpabilidad es muy fuerte. Entonces, impidamos que esta persona se presente, resuelva sus problemas judiciales y si usted queda absuelto, vuelva la próxima vez. Pero permitirle que acceda y que de pronto después se quede firme la condena cuando está en pleno ejercicio del cargo y que después con todas las dificultades que hay para poder removerlo, juicio político, si es presidente o vicepresidente o un proceso o votación de sus pares cuando es legislador, diputado o senador, bueno, no es fácil de lograr. Entonces, yo creo que lo que hacen otros países como Brasil, Uruguay, Chile, que tienen esto que se llama, que nosotros llamamos ficharita, inclusive algunas provincias, como por ejemplo Mendoza, lo tienen. Bueno, a mí me parece muy bien que en la Argentina que rija este es mi principio, porque de alguna manera es una forma de depurar el sistema institucional. Ahora, supongamos que la ley, esta ley llamada de ficha limpia, se sanciona en estos días. Sí, De hecho, hay un proyecto enviado por el gobierno a extraordinario. así es. Eh, Vamos a suponer que se sanciona en estos días. Muchos dicen, bueno, pero a Cristina no le puede alcanzar, porque eso Bueno, sería, puntualmente es el nombre y apellido que tenemos que poner, que sería un emblema si entra o no entra, o la retroactividad de la ley o no, si se puede interpretar esto o no. bueno, exacto. En primer lugar, eh, esto de decir que esta ley tendría nombre y apellido es una falacia, No, no, porque la nosotros pusimos nombre y apellido, no digo que la ley lo tenga. no, pero es lo que dicen muchos, ¿eh? Dice, Mm. esta ley tiene nombre y apellido. No, eso es una falacia. No tiene nombre y apellido porque la ley es general y es En aplicable a general, todos, no por solamente a supuesto. Cristina Fernández. Además, lo que sí es cierto es que el caso de Cristina Fernández ha conmovido y ha llevado a que se impulse en la presentación y en la eventual sanción de esta ley. Eso es cierto. Pero como pasa siempre, el caso Carrasco del servicio militar Sí, hubo que eliminarlo a raíz de Carrasco. así es. La ley Micaela tiene que ver también con la víctima Micaela. O sea, las leyes se sancionan muchas veces. La ley de divorcio que tenemos, de divorcio vincular, fue consecuencia del caso Cegeán, que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la imposibilidad de una persona de divorciarse. Siempre hay un caso concreto que dispara una determinada ley, pero eso no significa que sea individual. Así que eso por un lado. Por otro lado nos preguntamos, ¿es retroactiva? De ninguna manera es retroactiva. Las leyes se sancionan hacia adelante. No son retroactivas y si lo fueran no podrían afectar derechos individuales previstos en la Constitución. Entonces, si esta ley se sancionara en estos días, Sí, ¿por qué se dice que es retroactiva? Sería retroactiva si esta ley pretendiera aplicarse a las elecciones que pasaron. Pero no, esta ley se va a aplicar a las elecciones a que las siguen. futuras, a las A la, futuras. lógico. Ahora, me dicen, bueno, pero ya al momento de sancionarse esta ley, Cristina Fernández tiene doble condena. Y sí, tiene doble condena, porque las leyes rigen hacia el futuro y aplican aún a la situación jurídica, a las consecuencias de la situación jurídica que tiene una persona. Y la situación jurídica actual de Cristina Fernández es condenada en doble instancia. Entonces, la ley, sin ser retroactiva, alcanza a las consecuencias de esa situación jurídica y Claro, por por la lo situación tanto, jurídica que tiene ella, lógicamente, entonces, Cristina Fernández, pero eso es para ella y para cualquier otra para persona que cualquier esté otro, en las sí. mismas condiciones. Si no lo entendiéramos así, si nosotros dijéramos que porque aplica a Cristina es retroactiva, bueno, pero este mismo argumento lo podría usar entonces en las elecciones del 2027 y la del 2029, o sea, nunca se le va a poder No la aplicar podría a usar Cristina nunca, Fernández. claro, claro. No lo podría Estaría usar exenta nunca. de esta ley. Exactamente. ¿Por qué? Porque al momento de sancionarse ella ya tenía condena de segunda instancia. Bueno, esto es un delirio y por lo tanto me parece que es como bombear
los kirchneristas o aquellos que dicen que es retroactiva, es un poco hacer caldo para darle argumento a la gente o para, en fin. Pero la verdad es que O sea, técnicamente sería impecable lo, que lo, rija hacia adelante. lo neófito mío, si la ley saliera totalmente aprobada, ya vigente, antes del llamado a elecciones, y fuera como está planteada la ley, Cristina no se podría presentar por tener doble condena. Y punto. Bueno, también está el punto. ¿Cuál sería el momento a partir del cual la ley podría considerarse retroactiva? A ver, en este momento todos tenemos, usted, yo, Cristina Fernández, todos tenemos derecho a ser candidatos. Sí, Eh, pero el derecho que tenemos hoy a ser candidatos es un derecho, si se quiere, llamémoslo en potencia, no es un derecho actual, es un derecho en expectativa. ¿Cuándo el derecho que todos tenemos de ser candidatos se va a convertir en algo concreto? Cuando haya convocatoria de elecciones. claro, Porque hoy, usted, yo, Cristina, todos tenemos el mismo derecho en expectativa de ser candidatos en estas elecciones, en la del 27, en la del 29, en la del 31, etcétera. Ahora, no tenemos un derecho concreto a ser candidatos en el año 2031. No, ese derecho se concretará cuando llegue el año 31 y se convoque claro, elecciones. claro. Acá va a pasar lo mismo. Acá el derecho que todos tenemos a ser candidatos, inclusive el de Cristina, se concreta ahí. Entonces, si yo sanciono la ley una vez que ya hubo convocatoria de elecciones, porque entonces la situación de Cristina Fernández cuando se convocó a elecciones era la de que estaba habilitada. De pronto, de pronto le dicen, no, bueno, estabas habilitada hasta ayer, pero ahora ya no estás habilitada. Ahí se podría discutir. Y todavía creo que podría ser discutible. Pero yo pongo como, teniendo en cuenta las situaciones y en beneficio de los derechos de la gente, digo, bueno, por lo menos hasta el momento en el que se convoca elecciones, de ninguna manera la ley podría ser inconstitucional porque alcanza a Cristina Fernández. Después de la convocatoria ya hay más discusiones y ni hablar si se hace la ley después que el juez oficializó y aprobó las candidaturas, ¿cierto? Claro. Porque algunos dicen, no, hasta el momento en el que el juez no apruebe las candidaturas, hasta ese momento, si se sanciona la ley, le alcanzaría a Cristina Fernández. Ahí entre la convocatoria y las elecciones y el momento en el que el juez oficializa la candidatura, ahí puede haber una zona gris. Pero hasta el momento en el que efectivamente se convoca elecciones, no hay ninguna duda de que la ley con total validez constitucional sería aplicable a Cristina Fernández. Ahora, pasando este tema a otro, pero que no está exento de este tema, vamos a la Corte. Uno de los Sí. temas complicados que este gobierno no puede resolver, que ya venía del gobierno anterior sin resolverse, porque vimos que la Corte fue perdiendo miembros con el retiro de Hayton y ahora el retiro de Maqueda, quedando 3 jueces de la Corte solos, con una historia de la Corte que normalmente eran 5, han subido a 9, han bajado a 5, y ahí empiezan los problemas de funcionamiento o no de la Corte con respecto a las votaciones. El jefe de gabinete nos está diciendo que lo veo coherente, que la Corte necesitaría tener más jueces para tener más agilidad en resoluciones, que no sé si más jueces significaría más resoluciones, es otro problema, pero por otro lado, indudablemente es una Corte endeble con 3 jueces y llamando a conjueces, y sobre todo por todos los casos que están diseminados en la Corte, que llevan muchísimos años sin resolver. ¿Cómo lo ve usted este tema? Bueno, con relación a la cantidad de miembros que tiene que tener la Corte Suprema de Justicia, nosotros en Argentina hemos tenido mucha estabilidad en el sentido, porque no es la Constitución la que prevé la cantidad de miembros que tiene que tener el máximo tribunal. Lo establecía al principio, el texto original de 53 establecía 9 integrantes, pero inmediatamente cuando llegó la reforma del 60, de 1860, ya la Constitución dejó de prever la cantidad de miembros del máximo tribunal
y a partir de ese momento fue el Congreso el que decidió qué cantidad de miembros tendría. Y la primera ley en ese sentido fue la ley número 27, que preveía una cantidad de 5 integrantes 5. para la Corte Sí. Suprema de Justicia. A partir de ahí, la Corte tuvo siempre 5 miembros. La primera Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la que pudo constituir Bartolomé Mitre en 1862, cuando asumió como presidente. Recién entró a funcionar la Corte en 1863, 65, con los primeros 5 integrantes, y desde entonces siempre tuvo 5 miembros, salvo la época entre el 60 y el 66, en la época de Frondizi, una ley lo elevó a 7. Luego volvió en la época de Onganía a reducirse a 5 miembros, y luego vino, cuando llegó Menem, todos sabemos que Menem, a través de una Subió. ley, por supuesto, amplió a 9 y hubo 9 miembros hasta que llegó Néstor Kirchner, ese proceso de enjuiciamiento a los jueces de entonces, a la mayoría automática. La Corte volvió a tener 5 integrantes. En ese momento, cuando la ley sancionó, tenía 7, pero bueno, hubo 2. Lo que se preveía era que no se iban a cubrir las 2 vacantes que se produjeran hasta llegar a 5. Esto fue ratificado por una ley en la época de Cristina Fernández, y, y desde entonces otra vez volvimos a tener 5 miembros. Bueno, hoy el número tiene que ser ese. Ya sabemos que cuando se renunció Hayton, hace 2 años, 2 años, sí. quedaron 4, ¿no? Quedaron 4 integrantes. Y ahora Maqueda, que acaba de irse del tribunal por el cumplimiento de los 75 años de edad, deja al tribunal con 3 miembros. Y lo que se planteaba era, bueno, pero con 3 miembros puede funcionar, no debe funcionar. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí en ese sentido la legislación no es muy clara, porque la legislación prevé, el decreto 1258, 1285 del año 58, establece que la Corte las sentencias, que los fallos se dictan con la mayoría de sus miembros, Ujú. pero no dice, pero no dice de qué miembros, de los miembros que establece la ley o de los miembros que estén. Bueno, la Corte acaba de resolver esto hace un mes, estableciendo que, menos, unos días, estableciendo que, bueno, vamos a funcionar con 3 integrantes. No me acuerdo, porque el tiempo pasa, pero no me acuerdo si fue en diciembre. Donde la Corte dijo, bueno, con 3 miembros Sí, va, antes de que se retirara Maqueda. claro, con 3 miembros dijo, va a haber que lograr unanimidad, y si no se logra unanimidad, dijo la Corte, va a haber que apelar al sistema de subrogancias que está previsto en la ley, pero es un sistema de subrogancias que está previsto para cuando la subrogancia, para cuando la vacante es transitoria. Claro. Entonces, en ese caso se convoca a un presidente de alguna Cámara Federal, o a una lista de abogados, de conjueces, que cada 2 años o 3 el Poder Ejecutivo tiene que actualizar. Bueno, la cuestión es que esa lista de abogados no está, pero la Corte utilizó el criterio de, bueno, con 3 tiene que haber unanimidad. Si no hay unanimidad, vamos a apelar al sistema de subrogancias que se usa para subrogancias transitorias. Lo dijo la Corte, y por lo tanto la Corte no tiene problemas en funcionar de este modo. No es lo ideal es que la Corte tenga, no, para mí la Corte debería tener 7 o 9 miembros, como tiene, salvo Uruguay y todos los países del mundo, tienen cortes de Japón, Estados Unidos, Canadá, todos tienen cortes de 7, 9 integrantes, 11. Por ahí hay cortes como la de Chile o Colombia que tienen 20 y pico de integrantes, pero está dividida en salas. Eh, bueno, pero eso es una ley, es un proceso, es un proyecto futuro, si es que lo hubiera, de ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Eso se podría discutir y no me parecería mal. No el proyecto absurdo que presentó en su momento el gobierno de Cristina Fernández, no, de Alberto Fernández, para elevar la cantidad de miembros a 25, para que haya Sí. uno por Ciudad de Buenos Aires, otro por cada provincia. Un delirio que no tiene ningún sentido, que esa ley no se aprobó. Pero podemos discutir eso. Mientras tanto, si uno lo escucha a Rosati, Rosati ha dicho, esto no es un problema de agilidad, dice al contrario, él decía, si somos más va a costar más lograr consensos para un fallo, con lo cual él está convencido de que con 13 puede funcionar. Me da la sensación de que hay que cumplir con la ley, hay que cubrir las 2 vacantes que quedan, están las propuestas.
presentadas por este presidente, de Ariel Lijo y de Manuel Sí, García Mancilla. claro, lo que pasa es que las propuestas, como nunca, tienen una resistencia brutal. O sea, Sí, sobre todo la de una Lijo. académica y la otra no académica, pero realmente son brutales. Y está hablando, en la presidencia nos habla de instalar un decreto para ponerlos por un año y ahí estamos boyando entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco de claridad sobre esto. Se dice que el presidente, tal como lo hizo Macri en el año 2015, querría designar por decreto que eso está mal. En primer lugar, aclaremos que el proceso de designación de un juez de la Corte es: el presidente envía las propuestas al Al Congreso. Senado, Sí, el Senado presta su conformidad con los 2/3, da el acuerdo y luego vuelve el trámite al presidente para que dicte un decreto de designación. O sea que todos los jueces son designados por decreto. Esto, esto de decir, no, se designa por decreto. No hay un solo juez en la Argentina federal que no esté designado por decreto. Entonces, lo que acá en realidad se cuestiona no es si es por decreto o no. Lo que acá se cuestiona es que se saltea el acuerdo del Senado. el Senado, claro. Es decir, y eso se llama designación en comisión. Es decir, la misma Constitución Nacional le dice al presidente: mire, usted hay designaciones para las que no necesita el acuerdo del Senado, y otras sí. Por ejemplo, para embajadores, para militares de alto rango, para jueces de la Corte, para jueces en general. Usted, si quiere hacer una designación, necesita el acuerdo del Senado, si no, no puede. Ahora, si el Senado está en receso, dice el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, si el Senado está en receso, usted haga la designación, haga la forma provisoria, dicte el decreto Claro. sin recabar primero el acuerdo del Senado, y esa será una designación provisoria hasta que el Senado, cuando vuelva a funcionar, le dé su aceptación o su acuerdo o su rechazo. Y para eso el Senado tendría tiempo todas las sesiones del año siguiente. O sea, todo el año parlamentario siguiente. En realidad, en este caso sería el 28 de febrero del año que viene, porque el año parlamentario empieza el 1 de marzo. Entonces, ¿puede el presidente nombrar a un juez en comisión provisoriamente, no salteándose al Senado? Porque no se lo saltea porque el Senado en realidad no está. Bueno, la verdad que puede hacerlo. Eh, Está constitucionalmente habilitado. Pero eso no quiere decir que se saltea al Senado, porque la designación que haga el presidente, insisto, es provisoria y el Senado va a tener que pronunciarse. Eh, Se arma tal escándalo con todo esto que Macri, por ejemplo, retiró las designaciones en su momento. Al Sí. final, después esperó al Senado. Pero ahora que el Senado está funcionando en sesiones extraordinarias, eh, la posibilidad de que el presidente elija por decreto, siendo que ha enviado a sesiones extraordinarias el proyecto para que el Senado le dé su acuerdo. La verdad que mientras esté en el orden del día ese tema, eh, el presidente hoy no puede por decreto. Y cuando llegue el 1 de marzo y empiece a funcionar el Congreso, tampoco podría designarlos en comisión de esta manera, como se dice habitualmente por decreto, mal dicho, en comisión, porque eso es solo cuando el Senado está en receso. Claro. Entonces, ahora en este momento está en receso, pero hay un proyecto, hay un orden del día del Senado para darle tratamiento. Entonces, ahora no puede, salvo que que se terminen las sesiones extraordinarias, que creo que fueron convocadas por un mes. Entonces, bueno, en esa semana que queda entre el 22 de febrero y el 28 de febrero, en el que las sesiones extraordinarias terminaron, si el acuerdo del hijo y García Mancilla no llegó, bueno, tiene esa semana para hacer las designaciones en comisión. Eh, Insisto, desde el punto de vista técnico lo puede hacer, desde el punto de vista político ya es otra discusión, ¿no? Y sí, justamente entrando en la política más que en lo técnico constitucional y abusando
de tu conocimiento de profesor universitario de tanto tiempo. ¿Qué opinás de la discusión que hubo con las universidades con respecto a, por un lado, la auditoría, que no sé si la sociedad está en desacuerdo o no, pero sí con esta lucha contra las universidades como si fueran los malos de la película, ¿no? Siendo, Sí, en mi caso, yo soy ex profesor universitario, en tu caso sos actual profesor universitario, sí, sabemos sí. la riqueza que obtenemos en la universidad en cuanto a lo económico. Una de las, de las tareas a las que se tiene que dedicar el Estado, que sin necesidad de que sea monopólico el ejercicio de esa potestad, como sí lo es, por ejemplo, el de la defensa, la seguridad, la justicia, una de las tareas es la educación, la Sí, salud y la señor. educación, ¿no? Puede haber universidades privadas, puede haber hospitales y sanatorios privados, pero el Estado no puede salirse, a mi juicio, otros dirán que sí, de esto, de este rol. La Universidad de Buenos Aires tiene 200, va a cumplir a 204 años, es una universidad, hay 60 universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires es la segunda en convertirse en universidad nacional, después de la de Córdoba, y la verdad es que la ley de educación superior prevé que el Estado debe proveer al financiamiento de las universidades públicas estatales, eh, y no puede establecer la gratuidad, perdón, debe establecer la gratuidad y no puede arancelarla. Lo que pasa es que esto es una ley, entonces el gobierno podría convocar, mandar un proyecto cambiando esto del arancelamiento y eventualmente arancelando la universidad. Bueno, es una ley, se podría hacer por ley tranquilamente. Ahora, la verdad Y es que, arancelando a los que pueden y becando a los que no pueden, por ejemplo. exacto, es que justamente si el Estado arancela, lo que tiene que hacer es crear un sistema Claro. serio, ¿no?, de becas para aquellos que acrediten fehacientemente que no pueden acceder a la universidad. Pero los que pueden pagarla no tienen por qué no pagarla, porque la Constitución Nacional habla de la gratuidad o refiere a la gratuidad de la educación pública estatal, pero no dice universitaria, dice en general. Entonces, la primaria y la secundaria está bien, pero la general se puede reglamentar y se Sí, puede establecer un arancelamiento. Lo que pasa es que ese arancelamiento tiene que ir seguido de la equidad. La equidad es otro principio del que habla la Constitución Nacional cuando se refiere a la educación pública estatal. Gratuidad y equidad. ¿Y qué cosa es más equitativa y justa que el que puede pagar pague? A mí me parece que eso no está en discusión, pero en la Argentina se discute todo. Ahora, que la universidad reciba fondos del Estado, la Universidad de la UBA, ¿no? Reciba fondos del Estado y que no se deje auditar o que no le guste la auditoría es un problema, porque la misma ley de educación superior prevé un sistema de auditorías por parte de la AGN, la Auditoría General de la Nación. Lo que quiere este gobierno es que sea la SIGEN la que la audite. Eh, el Rodolfo Barra, que lo acaban de echar, había emitido un dictamen eh, avalando, digamos, esa posibilidad de que la SIGEN audite. La ley no establece eso y por lo tanto para mí el único que puede auditar o la única que puede auditar a la universidad es la Auditoría General de la Nación. Y eso de ningún modo afecta la autonomía universitaria, porque cuando la Ley de Educación Superior habla o se refiere a la autonomía, es a los efectos de la administración de sus recursos, del establecimiento de planes de estudio, de la designación de su personal, de la determinación de carreras. O sea, en eso la autonomía rige, pero no en cuanto a que no puedan ser auditadas, de ninguna manera. Así que no, pongamos en claro, también podríamos insistir en que la universidad fomente determinadas carreras que son necesarias para el país, cosa que nunca se ha hecho. O y sea, en después eso tenemos contadores, abogados, necesito técnicos nucleares.
bueno, fomentá el estudio de técnico nuclear o de ingeniero electrónico, lo que sea, no importa, porque realmente es hacia donde va la necesidad del país tecnológica y a donde va un país con crecimiento, que nosotros hemos exportado cerebros a morir en estos últimos tiempos, Mira, por eso el Estado tiene un rol que fundamental formamos en en la esto, universidad pública, ¿no? desde ya, desde ya. Por eso digo que en realidad eh, mirar para otro lado o pensar que enchastrar a la universidad del modo en el que lo hizo Milei, afectando su financiamiento, y la verdad que es, es degradante y, y políticamente para el gobierno realmente es escandaloso, porque si hay algo que tiene prestigio en la Argentina es la Universidad de Buenos Aires. Sí, Está en el relevamiento que hace la consultora británica QS anualmente, está entre las primeras sí. 60 universidades del mundo e insólitamente es gratuita. Entonces, este, yo creo que el gobierno no puede ahorcar así a, inclusive Victoria Villarruel, dirigente a la cual respeto, cometió el tremendo gaf de decir que en las universidades públicas se adoctrina, como si en las privadas no. Fíjese, en las universidades públicas tenemos por materia varias cátedras. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Derecho Constitucional, el alumno puede elegir entre 6 cátedras o 7 de Derecho Constitucional, y dentro de cada una hay 10 profesores en distintos turnos. Usted va a una privada y tiene una cátedra de Derecho Constitucional, eh, y el mismo profesor está a la mañana y hay otro a la tarde y otro a la noche, punto. En alguna puede haber alguno más, pero la pluralidad de ideologías inclusive, donde No, el más alumno puede vale. ir a una cátedra de una... o sea, la posibilidad que tiene de elegir solo lo ofrece la universidad pública y particularmente la Universidad de Buenos Aires. Así que la verdad, pulgar para abajo para el gobierno cuando se pone en contra a las universidades en este sentido. No en el arancelamiento, porque justamente en el arancelamiento el gobierno no mandó el proyecto para arancelarla de ninguna manera, al contrario, solo para los extranjeros que no tienen residencia permanente. Y aún eso no se ha hecho. Y otro temita que nos afecta sobre todo por, por, por su conocimiento, ¿no? Que el comentario con respecto al cambio del Código Penal, por los femicidios o no femicidios a los cuales se refirió el presidente hace muy poco, y el ministro de Justicia también, eh, para que no sea el femicidio una categorización distinta al homicidio de un hombre con respecto al homicidio de una mujer. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O con aceptar los agravantes alcanzan y sobra? A ver, el delito que está tipificado en el Código Penal es el de homicidio. Sí. Después, los neologismos, decir femicidio cuando la víctima es una mujer, o androcidio cuando la víctima es un hombre, nadie habla de androcidio porque el tema es la mujer, la víctima mujer. La verdad que son neologismos innecesarios. Basta con que esté legislado el homicidio, porque la realidad es que el homicidio tiene una pena máxima de 25 años, sea varón o sea mujer, la víctima. Y en el mismo Código Penal hay agravantes. Por ejemplo, uno de los agravantes es para el supuesto, y ya la pena pasa a ser perpetua, para el supuesto de que la víctima sea cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, novio, ex novio, o pareja o expareja. Existe el agravante, pero no hace referencia a varón o mujer. El agravante es cónyuge, varón o mujer. Y El está agravante bien que sería la relación, el padre-hijo, agravante, no, no, esposo-esposa. el agravante es claro, bueno, sí, exacto, la relación, pero entre En la dos relación, cónyuges, no el sexo. no el sexo, es el vínculo. Ok, Perdón, hay, exacto, es el vínculo. es el vínculo. Hay otro inciso, que este es el cuestionable dentro del mismo artículo 80 del Código Penal, que también agrava la pena y la lleva a prisión perpetua cuando la víctima es la mujer.
y cuando es asesinada en el marco de la violencia de género, es decir, por ser mujer. Pero, a ver, ¿y para qué esto? ¿Por qué? Porque si eso ya está incluido en el otro caso, está incluido en el tema del Claro. vínculo, ¿acaso alguna mujer es muerta en manos de un hombre por fuera de una relación de pareja o de expareja? No. Los casos son por relación, porque son parejas actuales o porque han sido parejas. Entonces, si esto es así, ya está grabado por el vínculo. ¿Para qué grabarlo porque es mujer? A eso se lo llama femicidio. Y eso es yo no sé el gobierno que quiere hacer con esto, porque si uno escucha lo que dijo Milei en Davos el otro día, es realmente es para matarlo, porque es escandaloso. Entonces no sabemos qué tipo de proyecto quiere enviar, quiere eliminar el femicidio, pero no sabemos qué quiere hacer concretamente. Pero si la Claro. idea O es, sea, la idea es que no sabemos hacia dónde va. claro, exacto, pero si lo que quiere hacer es eliminar este inciso que dice prisión perpetua para el asesinato de una mujer en el ámbito de la violencia de género, me parece perfecto, porque ya está comprendido en el agravamiento para el caso del vínculo. Entonces, sinceramente, a veces los legisladores sancionan leyes para la tribuna, para el aplauso, para poner el rótulo, tenemos el femicidio. A ver, señores, el problema no es el varón y la mujer, más allá de que haya más casos de mujeres asesinadas por varones en el marco de la violencia de género, es Sí, cierto eso. sí. Pero a ver, es lo mismo que establezcamos distintas penas para la discriminación según sean judíos, negros, Claro, musulmanes, claro, claro. porque hay más de uno que de otro. A ver, el principio de igualdad ante la ley ante todo. Y no estamos desprotegiendo Claro, a ahí los no casos. estamos sacando la igualdad ante la ley. Bueno, justamente por eso estamos haciendo una discriminación en el sentido inverso, porque resulta que el hombre, si una mujer mata a un hombre en el marco de la violencia de género, ya no tiene perpetua. Bueno, en realidad sí la tiene si es cónyuge o ex cónyuge. Bueno, pero entonces lo mismo vale para la mujer. Exactamente. O sea, o sea, es retórico. No tiene ningún sentido mantener el agravamiento del homicidio para cuando la víctima es mujer, solo por serlo, porque eso ya está metido, subsumido dentro de lo que es la relación conjugal. Nosotros veníamos de un gobierno que decíamos que era bastante mesiánico y que no aceptaba demasiado la República porque quería tener un poder absoluto que de hecho lo tuvo durante muchos años. Pasamos por un interregno que fue otro gobierno que lo categorizamos y voy a la política de tibio y por eso fracasó y volvió peor de lo anterior. Y ahora yo no noto mucha diferencia en las características tanto de Cristina como de Javier. ¿Qué opina usted? Bueno, eh, absolutamente. Este gobierno, encabezado por Milei, porque digámoslo con todas las letras, el gobierno es Milei y sus autómatas. Sí, sí. Acá nadie es libre, ¿no? Nadie es libre pensador, nadie puede tener una disidencia. Hemos No, no, visto cómo echa. exactamente. Disidencia imposible. Imposible. Hay que ir. Si ahora se le ocurrió a Milei levantar un muro, porque a Trump se le ocurrió levantar un muro y a él también, Patricia Bullrich tiene que salir a decir que está bien el muro y demás. Y si Milei hubiera dicho que hay que agarrar a los bolivianos y meterlos en un cohete y mandarlos a Marte, Patricia Bullrich Estamos hubiera dicho preparando que el eso cohete. también. Preparamos el cohete. Exacto, efectivamente. Entonces, estamos hablando de un gobierno con una seria tendencia a la autocracia, un gobierno megalómano, narcisista, un presidente, digamos yo, más que un gobierno narcisista, megalómano. Yo al presidente lo tildo de energúmeno, en el sentido etimológico del término. La Real Academia Española dice que el energúmeno es aquel individuo que se maneja con violencia. Entonces, con violencia de todo tipo, ¿no? En este caso, violencia, agresividad, Sí, sí, sí. verbal, gestual, ¿no? Y Milei es realmente un energúmeno. ¿Y qué diferencia tiene? Porque Cristina no era violenta, en ese sentido, no era violenta. Era narcisista, era megalómana, sin lugar a dudas, y Milei va por el mismo camino. Y además, no solo va por el mismo camino en ese sentido, sino en aras del populismo, en esto de
generar grietas en la sociedad y de crear zombies que como una suerte de estos personajes en estado de inconsciencia que siguen a un líder sin saber por qué. Ujú. Cristina lo hizo, el populista necesita ignorantes o fanáticos, necesita fanáticos. Fanáticos. Cristina Fernández, ¿no? Cristina Fernández Fanáticos que su fanatismo los hace ignorantes, obvio. los hace ignorantes y necesita pobres también. Bueno, supongamos, Milei, no vamos a decir que él quiere que haya pobres, porque se supone que pretende lo contrario, pero sí quiere que haya fanáticos. Y en eso, la verdad es que no hay ninguna diferencia con Cristina Fernández, y yo estoy convencido de que hay un lazo en común entre los dos, y los dos lo saben, porque se miran al mismo espejo, y creo que hay claramente un pacto de impunidad que se puede ver reflejado, de impunidad para Cristina, que se puede ver reflejado en varias cosas. Se puede ver reflejado en el delay fenomenal de Ficha Limpia, ¿no? ¿Por qué ahora este proyecto, ahora si se podría haber, se podría haber impulsado el de Silvia Antes, Orfenato, ¿no? claro, claro. Perfecto. Entonces, esto es Y lo meterle rechazaron y, digamos, no dieron quórum los propios. los propios Con lo cual ahí legisladores quedó senadores. cantadísimo cómo venía el tema, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, el tema lijo. Si hay un especialista en pisar expedientes sin favorecer a funcionarios K, el lijo. Tercero, Vázquez en la vieja FIP, en el En la ARCA, DGI, sí, sí, sí. ¿no? Un hombre que claramente en su momento identificado con el kirchnerismo. Y ahora la eliminación, la expulsión de Jacobuschi, que estaba a cargo de la UIF, de la Unión de Investigación Financiera por lavado y tráfico de armas y demás, eh, impidiendo, designando ahora qué increíble, ¿no? Designando al ex marido de María Eugenia Talerico, que es una de las que más levanta la voz con respecto a estas irregularidades y a este contubernio, ¿no? A esta complicidad. Le quieren poner a su ex marido, qué notable, para un poco para amordazarla, para no inquietar a las hijas que se Claro. ven ahí, que no quieren que sus padres estén peleando, ¿no? Este, Así que, y además pretendiendo quitarle a la UIF las facultades de querellar, que tanto ha hecho la UIF con la misma María Eugenia Talerico en la época de Macri, con sus denuncias en contra del tema de Otesur, de los sauces y demás. Así que, indudablemente, en este sentido, el gobierno, para mí, va detrás de un pacto de impunidad con Cristina Fernández, que puede tener su gran broche de oro. No nos olvidemos que le faltan 3 años a Milei y que Cristina Fernández es muy seguro que a lo mejor quede con condena firme durante esta gestión. No sé si va a ser candidata o no, pero que no sea cosa que se esté preparando un indulto para Cristina Fernández, ¿no? No para ahora, sino para el momento en En el su que momento. tenga condena. Exactamente. Oh, Así que bueno, eh, sería realmente lamentable y sería otra mancha más al tigre, pero bueno, esto es lamentablemente lo que hay. No más allá de que uno a lo mejor apoya a muchas, no todas, pero algunas de las medidas o varias de las medidas de mi ley, pero la percepción personal es que sí, estamos no, lo que ante. pasa, claro, lo que pasa es que no, lo que nos pasa a todos, uno es las medidas que son coherentes y lógicas, y la otra las formas del trato de la gente de las medidas. Es el maltrato Es, permanente hacia los que no coinciden con la ideología y el pensamiento de él. Eso es bueno, bastante por, complicado. por eso yo lo comparo con uno se subió a un ómnibus que de pronto va a la dirección que uno más o menos quiere, pero cuando uno se sube, se sienta y ve que el conductor pone primera, segunda, tercera, quinta y va a 200 kilómetros por hora, pasa semáforos en rojo, va de contramano, no, espere, me quiero bajar. Por más que vaya al lugar donde quiero ir, no, así no. Así no, porque se corre el peligro de no llegar. Claro, quiero llegar. Y Este es el estos tema. cambios, doctor, y como última pregunta, estos cambios que surgieron con respecto a la reapertura de causas írritas en su momento, que yo no los sigo realmente, pero probablemente usted sí y los haya visto, temas que ya habían sido como cerrados muy mal y existe una reapertura. ¿De dónde viene esa mano? A ver,
existe lo que se llama sentencia, cosa juzgada irrita, ¿no? Que es Sí, cuando se dicta una sentencia y que es cosa juzgada significa que queda firme, pero que de pronto después aparecen elementos que permiten inferir que en la sentencia hubo alguna irregularidad sí, o hubo alguna prueba que no se tuvo en cuenta. Y entonces, excepcionalmente está la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte, que es justamente para revocar una sentencia arbitraria, ¿no? Aun cuando fue cosa juzgada. Esto es de un nivel de interpretación muy estricto, porque tiene que estar muy, pero muy justificada la causa por la cual se deja de un lado lo que se llama cosa juzgada. O sea, hay que fundar muy bien esta característica de irrita, ¿no? O de injusta o de arbitraria. Eh, no sé específicamente en qué casos esto se va a aplicar o si realmente se aplica, está la posibilidad de hacerlo, pero si corresponde a mí no me parece que esté mal. Yo no sé en este caso eventualmente cuáles son las causas en las que esto se pretende hacer, pero si se hace habrá que justificarlo muy bien y la una, Corte tiene que bueno, tener... Otesur es una de ellas No, y pero, Cuadernos pero es bueno, otra. sí, sí, bueno, pero digamos, esto sería un caso diferente. A lo mejor lo que usted me pregunta es, para estos supuestos en los que se estipuló que no se tenía que hacer el juicio oral. Ajá, O sea, en la etapa de instrucción se cerró y se claro, dispuso sí, que no tiene razón correspondía usted. iniciar el juicio oral, ¿no es Sí, cierto? es correcto, Bueno, sí. esto es Se otra abre a cosa. juicio oral, sí. Claro, o sea, acá de lo que se trata no eran juicios terminados, sino que son causas en las que se privó a la ciudadanía de la etapa en la que las partes se defienden y prueban. Eh, es una aberración que se cierre una causa sin hacer la etapa de juicio oral, que es la etapa más importante. Más importante, Entonces, sí. bienvenido sea que la causa de Cuadernos y en el caso de Otesur y los sauces pase por la instancia que tiene que pasar del juicio oral, que es lo que ha dispuesto la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia. Y en este sentido tenemos todavía a Cristina Fernández con por delante no solamente la condena por administración fraudulenta del caso de Vialidad, que debe quedar firme o no, sino también por el caso de Otesur, los sauces y los cuadernos, y el pacto con Irán, que También. la van a tener todavía un tiempo largo sentada en el banquillo de acusados, ¿no? Gracias, doctor Lonigro. Fue una excelente charla y, o por supuesto, una excelente, digamos, sapiencia la suya como para aclararnos a nosotros de estos pensamientos jurídicos que a veces son tan enmarañados, ¿no? Le agradezco muchísimo, como Perfecto. siempre, haber participado en nuestro programa y en la medida que sigamos estos efectos y estos problemas los seguiremos convocando. Con todo gusto, con todo gusto. Un gran placer. Gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes a usted. Buenas Bueno, para tardes. ustedes todo lo que ustedes pueden escuchar, reescuchar, verlo por todos los medios. Un lujo que tuvimos al doctor Lonigro con nosotros para charlar de absolutamente todo lo que usted quería saber, todo lo que yo pretendía saber y por supuesto con la calidad y el conocimiento del doctor Lonigro. Buenas tardes a todos, hasta la próxima semana, nos vemos próximamente. Chau, chau.